por fin la última clase del seminario La locura desde dentro. En concreto, la última clase sobre las locuras de Joyce y Lucia. Digo por fin porque ya tengo ganas de empezar a estudiar otras cosas y tengo toda la casa, la consulta, todo lleno de libros sobre Joyce y ya estoy un poco, bueno, ya conviene cambiar de tema. Es verdad, sí, sí. En la clase de hoy, que será un poco más larga probablemente de lo que en otras ocasiones, porque quiero terminar, voy a plantearos, bueno, voy a resumir un poco algunas de las cuestiones que se han planteado con anterioridad y voy a mostrar algunas conclusiones. Es una clase dedicada entonces a las conclusiones después de un trabajo largo, porque son muchísimas las clases que he dado sobre este tema. Y por tanto no voy a establecer muchas precisiones porque probablemente las cosas que vaya sacando a colación, todas ellas hayan sido explicadas con bastante detenimiento en las clases que le hemos dedicado. ¿De acuerdo? O sea que, si tenéis curiosidad, las personas que veis por primera vez este asunto, iros a las clases pasadas para encontrar los argumentos sobre los que sostengo ahora esta enunciación. Bueno, el punto de partida de este seminario dedicado a Joyce y a Lucia Joyce, el punto de partida era de qué manera estudiando ambos, al padre y a la hija, las locuras de Lucia y de Joyce, podríamos tratar de entender algo de cada uno de ellos e incluso si esas formas de locura se podían relacionar entre sí. Este era el punto de partida. Después de todos estos meses, yo ya no me atrevería tanto a hablar de la locura de Joyce. Bueno, vamos a hablar mejor de la psicosis latente de Joyce, porque ese es un diagnóstico oficial que es lo que Jung le diagnosticó, lo que Jung pensaba que tenía, con lo cual, bueno, tenemos un diagnóstico. A mí no me interesa mucho lo del diagnóstico, y entre otras cosas es que no está suficientemente claro poder diagnosticar a alguien, y si no está suficientemente claro, y más aún si es un escritor de primerísima línea como él, toda la cosa de los diagnósticos queda en un tercer, cuarto o quinto lugar, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, como hubo alguien que lo conoció y que lo diagnosticó, bueno, podemos decir la psicosis latente de Joyce y la esquizofrenia hebefrénica de Lucia Joyce. Vale, cómo se pueden relacionar, etcétera. ¿Por qué buscamos ahí una relación o por qué tratamos de articularlas entre ambas? Pues porque es algo que el propio Joyce hizo. Porque es algo que un amigo suyo, Paul León, volvió a hacer. Porque también es algo que un psicoanalista que trató a Lucia Joyce y que conoció a Joyce hizo también, Carl Jung. Y porque Lacan, entre otros, pero Lacan finalmente también volvió a vincular de alguna manera, lo veremos después cómo, las locuras del uno y del otro. Entonces, bueno, aprovechando estas conexiones, estas vinculaciones, pues así comenzamos nuestro hilo argumental. Bueno, en fin, ya lo hemos dicho, pero os lo recuerdo, esto sí me interesa recordarlo. Joyce estaba convencido de que tenía algo que ver él con los problemas de su hija, con los problemas de Lucia. Lo dijo de muchas maneras, en especial en 1934, cuando escribió: cualquiera que sea la chispa o el don que poseo ha sido transmitido a Lucia y eso ha encendido un fuego en su cerebro. Esto está recogido pues en Adelaide Glassing o en Carol Schloss, en fin, todo el mundo recoge esta cita. ¿De acuerdo? El propio, un amigo suyo, Paul León, volvió a decir lo mismo, pero con un ligero matiz que también hemos comentado a lo largo del seminario,
y quiero sacarlo aquí también a colación. El contexto de estas palabras son una petición que Lucia había hecho a su padre para que él escribiera una obra de teatro. Y el resultado de toda esta conversación que tenía por carta es el siguiente, ¿no? Fue un comentario que estaba, dice Paul León, un comentario que estaba inspirado en la obra de Ibsen, una obra que se puede traducir algo así como Cuando los muertos despiertan. En el sentido, dice Paul León, de que el señor Joyce no transmitió a su hijo, sino a su hija, la chispa del don que tenía, y que esa chispa ha encendido fuego y tormenta en su cerebro, y de ahí, esto es lo nuevo, y de ahí el deseo de calmar ese fuego espiritual que él considera haber encendido en ella. Es decir, que en esta frase de Paul León no solamente habla de esa transmisión, de esa prolongación o de esa conexión, sino que además Joyce se siente llamado a remediar ese fuego que él ha causado. Y esto explica, de alguna manera, en parte, el papel que él adoptó con respecto a lo que nosotros llamaríamos la esquizofrenia de Lucia, pero que él llamaba la maravilla que era su hija, ¿no? Y lo creativa que era. En tercer lugar, como os decía, Carl Jung estableció y escribió una metáfora, pues yo creo que muy hermosa, según la cual Lucia se hunde hasta el fondo del río, mientras que Joyce bucea, pero asciende hacia la superficie. Asciende hacia la superficie gracias a su arte. Es decir, que Jung ya aporta aquí cuál es la solución que encontró Joyce para no hundirse. ¿Qué solución encontró Joyce para no hundirse hasta el fondo como si le sucediera a su hija? ¿Cuál fue la solución? Su propio arte, lo dice Jung. Además de esa referencia, en Jung también existen otras muchas donde se conectan las locuras de uno y del otro. Jung pensaba que Joyce tenía una psicosis latente y que su hija era esquizofrénica. Bueno, entonces, por ejemplo, esa conexión se ve en una conversación que tuvo en 1955, pues creo que con Richard Ellman, cuando él dice, palabras textuales, dice Jung, si sabe algo de mi teoría del ánima, Joyce y su hija son un ejemplo clásico de ello. Ella fue definitivamente su mujer inspiradora. Es decir, que hay algo que se traslada de ella a él, de él a ella, etcétera, etcétera. Hay algo en esa relación que pasa del uno al otro. Lacan, muchos años después, en los años 70, recogió también Lacan, probablemente había conocido estaba al corriente de quién era Joyce vivía en París y probablemente así se ha recogido en algunas biografías que con 17 o 18 años asistió a la presentación de, pues supongo que sería de Ulises, ¿no? En París y bueno, siempre le interesó mucho un hombre de cultura, siempre le interesó mucho los escritores que escribían, los locos que escribían, etcétera, etcétera. Y bueno, al final de su vida, ya maduro, ¿verdad? Dictó unas conferencias sobre Joyce y un seminario, Joyce el síntoma, que es el seminario número 23. Entonces, no, yo claro, yo no voy a exponer el seminario entero, ni mucho menos, simplemente las referencias que nos interesan a nosotros para aclarar algo, qué tipo de conexión podía haber entre ambos, ¿no? Y Lacan lo dice con mucha precisión. Coincide en parte, una parte muy importante, con el propio Joyce, con los comentarios de Paul León y con lo que dice Jung, ¿no? Y señala la conexión que hay entre el padre y la hija, aunque él formula esa conexión de una manera distinta. Dice, el escritor
Joyce atribuye a Lucia algo que está en la prolongación de lo que por el momento, dice Lacan, llamaré su propio síntoma. Bueno, él da un punto de vista, ¿verdad? Que es que algo, digamos, del padre se ha prolongado, algo del padre se ha prolongado en la hija y es lo que él va a llamar su propio síntoma. Hay la cosa fundamental del seminario, el argumento principal es qué es eso que es el síntoma, que después Lacan va a relacionar con las palabras impuestas. Y sobre esto volveré al final de la clase de hoy. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos esta conexión que existe entre uno y la otra, entre el padre y la hija. Perfecto. Yo incluso a lo largo del seminario he ido enfatizando, subrayando algunas conexiones más. Al menos tres. Yo voy a seguir la pista de una de ellas, pero las otras también las voy a mencionar, ¿no? La primera es, y así lo mencionamos en el seminario, y por cierto, le invité a Pablo Fidalgo Lareo, cuya última obra es esta, que me acaba de llegar, él es dramaturgo, pero también poeta. Os recomiendo que leáis este libro. Es lo último que ha escrito, que se llama Vivir sin nada, y él habló, ¿de qué habló? Justamente de la obra, de una pieza dramática que Joyce escribió que se llama Exiliados. Y yo creo que hay una conexión en toda esta cuestión, que en el caso Joyce, en el caso de James Joyce, en la persona de James Joyce, hay un exilio, ¿verdad?, de la familia, de la patria, de la lengua materna, de la lengua inglesa, y él pone rumbo a la creación en ese exilio. Bueno, en el caso de Lucia también hay algo de esto presente, pero es de otra índole. Yo diría más bien que Lucia es una errante, ¿no? Errante y exiliado no es lo mismo. Errante es, digamos, que ella está perdida y más bien en esa pérdida, en esa falta, se puede decir así, de referentes esenciales, ella pone rumbo a la locura. Luego lo sacaré a colación otra vez cuando hable de Lucia un poco más despacio, como Lucia la errante. Otra conexión se articula alrededor de lo que puede ser el artista, ¿no? Joyce se llama a sí mismo el artista y de hecho su primera novela, la reescritura de Stephen Hero, la llamó Retrato del artista adolescente. Ya habla de lo que de esa novela, que tiene mucho de lo que él pensaba, sin duda, de lo que es un artista, de lo que es el artista para él, de lo que es el arte, la creación, etcétera, escribir, etcétera. Bueno, él es un artista, ¿no? Es un creador, es decir, es alguien activo, es alguien que con palabras reconstruye un mundo muy joyciano, por otra parte, ¿no? Y esa creación le ocupa muchísimo tiempo, muchísimas horas. A veces para componer una palabra que no quiere decir nada, simplemente es un sonido, se tiraba la tarde entera, es decir, mezclaba tres fonemas, uno de de una lengua eslava, otro del inglés y otro del español, y estaba que no es que se fumara un par de porros y se pusiera a escribir lo que le saliera. No, era un trabajo muy exhaustivo, ¿no? Es un creador, es un artista, es decir, que y se dedica activamente, se puede decir así, a poner blanco sobre negro, a escribir. ¿De acuerdo? Luego volveré sobre esto también. En el caso de Lucia es distinto. Ella también escribió algo que desde luego seguramente no hubiera tenido ni mucho menos el valor cercano, ni mucho menos al de lo que escribía su padre, pero no se conservó, una especie de novela, ¿no? Se dice que escribió, que fue destruida, etcétera. Bueno, pero claro, Lucia como persona, digamos, con un perfil, con un tipo clínico esquizofrénico,
pero especialmente hebefrénico, pues claro, el lenguaje de Lucia no es precisamente es un lenguaje que surge, porque surge así de cara, conforme a la patología que tiene, es un lenguaje saltígrado que pasa de una cosa a la otra, ¿no? Disgregado, desorganizado, y más bien esa desorganización del lenguaje es algo que ella vive, a la que asiste de una forma también pasiva, no solo activa, sino pasiva, ¿no? Es decir, que es... ¿Y cómo, qué puede hacer ella con eso? Pues ahí está la cuestión más complicada, porque no, una cosa es alguien que domina el lenguaje, sujeto, verbo, predicado, y otra cosa es tener el lenguaje como una ensalada de palabras o, digamos, pensar por asociaciones fonéticas, etcétera, etcétera, que eso es algo más cercano a la experiencia esquizofrénica, o un lenguaje más literal, donde las palabras son las cosas, en fin. Ya no es un mundo, se puede decir así, como el de Joyce, que digamos que escribe de esa manera a propósito, ¿no? Más bien a Luceso le viene dado de alguna manera, ¿no? Y con respecto a este asunto de la artista, o del artista del que hablábamos, claro, hay una identificación potentísima que Joyce estimula mucho en ella y la considera una artista a su hija, no una esquizofrénica, sino una artista. Es la forma que tiene él de decir que la entiende, que lo suyo no es locura, sino que es una creación, ¿no? Y es cierto que ella al final acaba identificándose de tal manera con la palabra o la imagen del artista que cuando, por ejemplo, se celebra la noticia de que finalmente Ulises se va a publicar en Estados Unidos, es decir, que hay un juez que ha dado la aprobación oficial, que levantando la prohibición por un libro pornógrafo que consideraban Ulises, y por fin lo van a publicar en Estados Unidos, con lo cual el éxito para un autor estaba garantizado, más que haberse publicado en francés o en inglés en Europa, ¿no? Claro, ella, Lucia, hace lo siguiente: corta los teléfonos cada vez que llaman para felicitar a su padre por ser el artista que creó Ulises, corta los teléfonos y dice: la artista soy yo, dando voces, ¿no? Vuelven digamos, a reanudar la línea y vuelve a cortar y dice: la artista soy yo. Bueno, monta uno de los pifostio habituales, ¿no? Es decir, que tenemos aquí algo de esta cuestión de del artista, de la artista, que tiene una conexión, en este caso una identificación poderosísima, pero donde hay un artista y alguien más bien que se sostiene en una identificación o que se sostiene un poco en esa identificación, pero que de artista no tiene gran cosa, ¿no? Y la última cuestión, la que más voy a desarrollar sin duda, es la cuestión de la mirada, de la visión, es decir, desde el punto de vista de Joyce, de la pérdida progresiva de la visión, es decir, de la ceguera, y desde el punto de vista de Lucia, no tanto la ceguera, sino la clarividencia. Y además que a medida que Joyce se queda más ciego, Lucia es más clarividente. Aquí también tenemos en esta relación, que es la que voy a desarrollar al final de la clase muy brevemente, porque ya le he dedicado no sé cuánto tiempo, tenemos estas dos posiciones también. Joyce mira, y mira ardorosamente a las jovencitas a veces, ¿no? Es un escrutador, es un observador, pero mira con un cierto deseo también. Él mira, pero en el caso de Lucia no es tanto que ella mire, más bien ella es observada o ella es mirada. Y de ahí puede surgir algún tipo de interpretación que hacemos, que yo he hecho en alguna ocasión, donde hay una especie como de germen de delirio de delirio de observación en ella. Ella es siempre mirada por el padre. Ella es siempre mirada desde muchos por otros, ¿no? Bueno, estas conexiones, estas tres conexiones, la de los exiliado y la errante, la del artista, la de la mirada y la clarividencia,
yo creo que se pueden también tener en cuenta en futuros estudios de cara a entender un poco las locuras de estas dos personas, digamos, la locura de cada uno de ellos por separado, ¿no? El otro día, hoy os hablaré de algunos libros de los que no os he hablado, pero el otro día le estuve dando un repaso a un libro que se llama James Joyce, Vida y Obra, que está escrito por dos, bueno, está coordinado por dos autoras argentinas, Nancy Edith Hagenbuch, que es un apellido alemán, Hagenbuch, y otra autora más, que se llama Cristina de Pérez. Y bueno, ellas recopilan, hay un libro amplio, casi de 500 páginas, con otras colaboradoras, aspectos, yo creo que os recomiendo este libro, por eso os estoy hablando de él, cosas importantes de la relación que yo tenía con las mujeres, en fin, hay una serie de trabajos que son muy dignos de leer, ¿no? Y una de ellas, Nancy Edith Hagenbuch, en un momento determinado describe algo que va un poco en la misma dirección de lo que yo os acabo de exponer. Una vida, refiriéndose a Joyce, una vida errabunda, dice, una vida errabunda, movida por la convicción de ser el artista, dice Nancy Edith Hagenbuch. ¿De acuerdo? O sea que ella también toca estos palos, no tanto el de la clarividencia, pero ve esta cuestión de la errancia del artista, lo reparte de otra manera, naturalmente, pero también ve estas cuestiones. Bueno, ahora es necesario, antes de llegar a algunas conclusiones más precisas, hacer algún recordatorio de lo que hemos hablado acerca de Joyce, ¿no? Se ha hablado un poco de la presentación, de la línea de investigación que hemos seguido a lo largo de este seminario, también de estas tres conexiones que acabo de destacar, y ahora me voy a introducir en un punto tercero un poco más largo, dedicado a Joyce y lo que, sobre todo, de la relación que él tenía con la escritura, con la creación. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar con mis palabras, que son las que yo entiendo, más que andar citando a otros autores, ¿no? Bueno, pues escribir, crear, tiene varias vertientes en cualquier escritor, ¿no? El hecho mismo de escribir, es decir, de poner negro sobre blanco, es materializar pensamientos, sensaciones, experiencias, etc. Y eso en sí mismo puede ser liberador, gozoso y en otras muchas, bueno, pues liberador, gozoso y extasiante, en fin, mil cosas, ¿no? Muchas otras cosas, ¿no? Entre ellas, entre todas esas cosas, quizás la que destacan los propios autores cuando hablan de qué es escribir, quizás sea la de sacar los demonios interiores, sacar fuera los demonios interiores. Una de las autoras, de las novelistas francesas, yo creo que de más nivel del siglo XX fue Marguerite Duras, ¿no? Y esta mujer, en un libro que se publicó con el título de Escribir, decía lo siguiente, una frase que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir del escribir. Dice Marguerite Duras, dice, hallarse en el agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que solo la escritura te salvará. Bueno, pues no se puede decir mejor lo que yo acabo de decir con no sé cuántas palabras. Por tanto, escribir y crear puede también contribuir a crear una obra, ganarse una fama, un reconocimiento, un prestigio, incluso hacerse un nombre y un lugar selecto, destacado pues, en el firmamento de la fama, pasar a la posteridad y ser objeto de estudio durante 3 siglos, por ejemplo, como Joyce quería para sí mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas estas facetas que incluyen el hecho de escribir, es decir, en el hecho de escribir tenemos, yo creo que un montón de facetas, pero algunas de ellas son muy concretas. Los efectos que escribir causa en el propio sujeto, la función también que para cada uno tiene el hecho de escribir.
Esta es la cuestión. Es decir, que esto no lo podemos perder de vista. Me refiero en concreto, claro, a los artistas que crean, que escriben, pero que lo dan a conocer, porque también conocemos personas, pacientes especialmente, que, que escriben y no lo dan a conocer o incluso lo queman, ¿no? Para no ser perjudicados o perjudicar a alguien. Y Joyce era un hombre que sí daba a conocer, porque entre otras cosas aspiraba a ser alguien, un artista, pero un artista reconocido, incluso a pasar a la posteridad, etcétera, etcétera. En ese sentido era un hombre con una pegada, por así decir, narcisista importante, ¿no? Uh, la pregunta, como nosotros somos clínicos y no estamos para... Pues las preguntas son siempre las mismas. ¿Y por qué sabemos que escribir y crear como extensión amplia de escribir, ¿por qué sabemos que escribir le aportó algo de estabilidad a Joyce? ¿Por qué sabemos eso? ¿No? Porque uno puede decir, a ver, escribir, y después, claro, no todo el mundo, no todos nuestros pacientes que están un poco perjudicados son Joyce. Por tanto, esa moda que hubo durante tiempo de que la gente recomendaba a los pacientes que escribieran, bueno, algunos son un ladrillo, no después es decir, que cada uno encuentra otros son unos rústicos, unos gañanes, pero no, es decir, el tipo de equilibrio que encuentra cada uno no vale para todos. Estos son elecciones muy concretas. Y ya veremos que la elección de Joyce es un tipo muy concreto también de escribir, ¿no? ¿Por qué sabemos que escribir a él le aportó una estabilidad? Pues lo sabemos, porque como somos clínicos, vamos justamente a leer eso en la clínica, ¿verdad? Lo sabemos porque cuando no podía escribir o cuando terminaba una obra, en ambos casos se deprimía y se deprimía mucho. ¿Y por qué? Otra pregunta. Cuando reiniciaba la escritura, se reequilibraba. Ah, vaya, porque era lo que le pasaba. Acababa un capítulo, se deprimía, acababa un capítulo que le había llevado meses de trabajo, de Ulises, por ejemplo, ¿no? Entregaba una obra, Finnegan's Wake, cogió una depresión de una magnitud que ya no se recuperó y se descuidó y se murió. Pues también porque escribir le producía un goce del cual pues dan cuenta no sé, el ensimismamiento, la abstracción en la que entraba, el éxtasis en el que entraba, o las carcajadas que soltaba por la noche, ¿no? Mientras cuando daba con una palabra, con un sonido que le gustaba, ¿no? En fin, era su manera de gozar por excelencia, ¿no? También porque escribir era, en el fondo, su forma de vivir, su forma de gozar, para decirlo rápido, y porque no había encontrado otra manera mejor. Porque si hubiera encontrado otra manera mejor, se hubiera dedicado a otra manera mejor, por más cómoda, pero la que encontró fue esa, ¿no? Es decir, que sabemos en ese sentido un poco, tenemos una pequeña idea de por qué a él le aportaba una estabilidad. ¿Dónde encontramos ejemplos o detalles en su vida para afirmar esto? Pues, por ejemplo, cuando terminó Finnegan's Wake, se deprimió y se abandonó. Se abandonó de tal manera que al cabo de un año y poco se murió. Si veis las fotos algunas de ellas ya os las he mostrado a lo largo del tiempo, que se publicaron de él en esa época. Giselle Freund, por ejemplo, lo entrevistó y publicó una serie de fotografías. Es la cara de un hombre muy melancolizado. Melancolizado lo digo en el sentido descriptivo, no quiero poner palabras raras aquí, ¿no? Muy triste, muy abandonado, muy dejado descuidado. No seguían las citas médicas ni las prescripciones. Murió después de en Zúrich al cabo de un tiempo. Pues hombre, no por una negligencia, pero por un abandono, si es verdad, por una... En fin, podría ser algo que si se hubiera cuidado, se hubiera detenido, ¿no? Bueno, Finnegan's Wake, entonces, por ejemplo, es un ejemplo, cuando lo terminó, es un ejemplo de cómo, hasta qué punto se deprimió. Otro ejemplo, también, pues, hay miles de ellos, pero otro ejemplo es que cuando Joyce tuvo un episodio alucinatorio, alucinatorio en el sentido de que
Joyce consumía muchos somníferos y en cierta ocasión, que estaba más alterado de la cuenta, somníferos más alcohol, los somníferos de aquella época, que no son las benzodiazepinas de hoy, ni los hipnóticos que se usan actualmente, aunque sean neurolépticos, ¿no? Ah, ah, tomó, si normalmente tomaba 6, me parece que es la cifra que siempre se da, aquel día tomó un puñado más de la cuenta. Entonces entró en una especie de estado de confusión, salió a la calle, medio dando voces, medio desvestido, y entonces Hellman cuenta que presentaba alucinaciones del oído. Bueno, no podemos tomar esto como una crisis psicótica en stricto sensu, ¿no? Más bien una intoxicación en todo caso, ¿no? Visitó naturalmente a su médico, que ya lo conocía de sobra, y le dijo, a ver, pero modere un poco la toma de medicamentos, etcétera, etcétera. Y como no se recuperaba, te dijo, y lo que tiene que hacer usted es volver a escribir cuanto. Hay que volver a escribir. Y esa es la recomendación que le daba periódicamente cuando lo veía decaer. La receta era, usted tiene que ponerse a escribir, porque cuando se ponía a escribir espantaba los males de la, vamos a decir así, del humor negro. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más que este es también muy claro, ¿no? Por ejemplo, una carta que escribió a Harriet Weaver, la mecenas principal, está fechada en Zúrich, 20 de julio de 1919, ¿no? Dice lo siguiente, fijaros, está publicado en las cartas selectas. He leído ese capítulo varias veces. Dice, Joyce le escribe esto a Harriet Weaver. He leído ese capítulo varias veces. Dice, tardé 5 meses en escribirlo. Cada vez que termino un episodio, caigo en una apatía total de la que parece imposible que salgamos yo y el maldito libro. Fijaros lo que dice. Tardé 5 meses en escribirlo, un capítulo, pero supongo que en 1919 estaba hablando de Finnegan's Wake, probablemente, o de Ulises. Sí, sí. Bueno, otra cosa más. Para Joyce, escribir no era un oficio como el que se gana la vida de oficinista o de administrativo, ¿no? Era algo mucho más intenso, tan intenso que le podemos decir que era un exceso, un gozo, un goce, ¿no? Por usar una palabra, no de hablar siempre de goce, un exceso, perfecto. Y era un exceso para lo bueno y para lo malo. Eso le daba la vida y al mismo tiempo lo desangraba. En una carta también a Harriet Weaver, fechada el 22 de noviembre de 1930, escribió, cita, adjunto la última página del primer borrador de las 2/3 partes del primer capítulo del libro 2, 2.200 palabras, de Finnegan's Wake, que han brotado, 2.200 palabras de Finnegan's Wake, que han brotado como gotas de sangre. Bueno, veis entonces que Joyce se desangraba también cuando escribía. No era escribir por escribir, es lo que quiero deciros. ¿Qué implicaba para Joyce escribir? ¿Qué función tenía? Pues bueno, hay muchas funciones en el hecho de escribir y se pueden destacar un montón de ellas. Yo en alguna ocasión pues he destacado como unas 15 o así, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en Joyce y lo voy a leer con menciones a este parte. Os ruego que le prestéis atención de personas que le conocieron, porque veis rápidamente que él no escribía porque sí, sino porque había una función necesaria para su vida más o menos equilibrada en este mundo, ¿no? ¿Por qué le implicaba a él escribir? ¿Qué función tenía? Bueno, pues yo diría, en primer lugar, que era atenuar lo más hiriente, lo más insoportable o lo más real del propio lenguaje. Escribiendo conseguía atenuar eso.
lo más hiriente, lo más mortíferamente hiriente del lenguaje. Y ya os he comentado en alguna ocasión, y lo vuelvo a hacer ahora porque es ejemplar en esto, un recuerdo de un ensayista, estudioso suizo, Jacques Mercaton, que escribió un libro maravilloso que se llama Las horas de James Joyce, Las horas de James Joyce, perdón. Y entonces él cuenta que bueno, salían por la noche, cenaban juntos, hablaban con otros comensales, etcétera, etcétera. Y en este caso estaban cenando con unos comensales que provenían de Rusia y, bueno, en concreto que habían pasado un tiempo, cuando venían hacia Francia, al pasar por Joyce, que tenía un miedo a las tormentas horroroso, una brontofobia terrible, ya se empezó a poner con los pelos de punta, ¿no? Pero entonces, nada más que hablaban de los truenos, de los que os hablaré después, él se tapaba los oídos. El ruido del trueno a él le afligía profundamente, le aterrorizaba, mejor dicho. Pero el asunto es que en la conversación que habían tenido, uno de los contertulios o de los comensales había pronunciado una palabra en árabe, decía, que era la palabra kebir, no sé cómo se pronuncia, se escribe K-E con acento B-I-R, bueno, y cuando al día siguiente Mercatón se encontró con el señor Joyce, le dijo, ¿qué tal? ¿Ha descansado usted? Y dijo, no he descansado. Dice, esto de los truenos y tal. Dice, pero lo que me ha tenido toda la noche revuelto ha sido la palabra esa kebir, ¿no? Dice, y claro, me he tenido que pasar toda la noche trabajando con ella. Si entendéis esto, entendéis por qué Joyce escribió Finnegan's Wake como lo escribió, que es el punto de vista que a mí me parece más evidente, ¿no? Por eso nosotros como clínicos vamos justamente al grano de estas cosas. Estuve atormentado toda la noche por la palabra árabe kebir que un anfitrión ruso utilizó al salir del restaurante. Y dice Mercatón, juega con la palabra, la deforma, le busca ecos, asonancias. Eso es la forma de componer Finnegan's Wake. No lo dice Mercatón, pero si leéis Finnegan's Wake es eso. Es coge una palabra, la deforma, le quita una sílaba, un fonema de aquí, lo pone de otro idioma, invierte el orden de las sílabas, de los fonemas, etcétera, etcétera. Esa es su forma de composición de Finnegan's Wake, ¿no? Si hace eso, ¿qué es? ¿Porque está innovando en la literatura? Pues por supuesto. ¿Pero por qué su innovación es así y no de otra manera? Pues probablemente por esta anécdota, por este fenómeno tan luminoso, ¿no?, que os estaba contando y que recoge de pasada Jacques Mercaton en el libro Las horas de Joyce. Bueno, no es un asunto aislado, ¿no? Voy a leeros algunos más que he ido encontrando a lo largo de las... Bueno, hay muchísimos, pero para no aburriros, ¿no? En una entrevista con Arthur Power, un libro que os recomiendo, en unas conversaciones que tiene con este autor, Power habla de la extremada sensibilidad de Joyce, ¿no? Que cuando estaba, por ejemplo, escribiendo un capítulo de Ulises se llama Los bueyes al sol, ¿no? Entonces es un capítulo que se sitúa en una maternidad, en una clínica, ¿no? En Hall Street. Y entonces él estaba describiendo, digamos, lo que sucedía allí y no podía comer. Bueno, literalmente dejó de comer hasta que le consiguió dar forma a eso. ¿Por qué no podía comer? Pues porque lo que estaba describiendo Joyce era
una sala plagada de fetos no nacidos metidos en frascos, fetos que no habían llegado a término, de tampones, olor a desinfectante, etcétera, etcétera. Así que esto que llama power, la sensibilidad, es otra manera de entender también la excesiva sensibilidad al lenguaje, lo hiriente que se le volvían las palabras a él, ¿no? Bueno, y esto está, en verdad, bueno, leer el capítulo ese que se llama Los bueyes al sol, que es el capítulo, creo que es el capítulo 14 de Ulises. Otro ejemplo más. Lo mismo sucede de todo esto, por poner otro ejemplo, con la palabra trueno, de la que habla, por ejemplo, otra autora que os recomiendo que leáis, aunque esto ya va un poco en otra dirección, Elizabeth Barral, que es una, no sé si es filóloga o psicoanalista o las dos cosas, argentina, y escribió una obra que tiene partes que a mí me han interesado mucho, otras se me escapan, es muy complejo para mí, porque soy un poco rústico, ¿no? Sobre todo toda la parte que explica la cosa de la letra, del Lacan y todo eso, ¿no? Y el libro se llama ¿Qué hay en el nombre? ¿No? La función del nombre propio en la obra de Joyce. Bueno, pues os recomiendo esto y ella también, ¿verdad? Hace una serie de menciones como ella, como tantos otros autores, al asunto del trueno para Joyce, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto lo han estudiado muchos críticos, muchos estudiosos, ¿no? Eh, ya sabéis que Joyce tiene una influencia, bueno, se dice a veces, ¿no? Que está la influencia de Jean Baptista Pico, ¿no? Tiene toda una especie de filosofía circular de lo que vuelve siempre al mismo punto, etc. Pero el interés probablemente de Joyce por este filósofo italiano probablemente sea que Vico era, tenía una brontofobia terrible también. Entonces, los dos coincidían en eso, ¿no? Y ahora voy al asunto este del... Tenía miedo completo a las tormentas Vico, ¿no? Y Joyce, por supuesto, ¿no? Hay un autor del que os hablé hace ya un año aproximadamente que se llama Tim Miller, que, bueno, también recupera este argumento, ¿no? De la influencia de Vico, los ciclos de Vico, etcétera, etcétera. Vico creía que el sonido del trueno, algo que era muy difícil de aceptar para él y también para Joyce, representaba para la humanidad primitiva la voz de Dios y la chispa del pensamiento y de la conciencia humana. Claro, ¿a dónde lo llevaban todo esto? Probablemente en todo ese miedo haya algo más que un ruido, ¿no? Entonces, 10 veces durante la vigilia hay palabras en Finnegan's Wake, lo que sucede durante la vigilia, de 100 letras. Atención, cogéis Finnegan's Wake y veis que hay palabras de 100 letras. Cada una tomada de docenas de palabras de truenos en varios idiomas. Por ejemplo, de truenos en varios idiomas. Esto es lo que escribía Joyce. ¿Cómo es un trueno en sueco o un trueno en francés? Voy a leeros un poquito porque podría estar un ba, 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 da, ra, tasma, mino, 100 letras. El significado de que el último de estos truenos que aparecen en Finnegan's Wake tenga 101 letras hace que el total de las letras de la palabra del trueno sea 1001. Una totalidad completa más una. Es decir, un nuevo comienzo. Porque el Ulises comienza a las 8 de la mañana y acaba a las 8 de la noche. Finnegan's Wake también es el eterno fluir del río que pasa por Dublín, la noche, etcétera. Esta cosa no se sabe uno cuando lee estas cosas. Dice, la influencia de Vico era por toda esta especie de fluir continuo y el eterno comienzo. O es más bien porque Joyce identifica en él el mismo
terror que él tiene, ¿no? Porque, entre otras cosas, Vico, eh, esto creo que lo explica muy bien Umberto Eco en las poéticas de Joyce. Vico, claro, en el libro de la ciencia nueva, viene a sostener que los hombres empezaron a hablar imitando el trueno. Es decir, este es un autor que influyó entonces mucho en Joyce, como os estaba diciendo, ¿no? Y no sé yo tanto si por su concepción circular de la historia o por la fascinación y el terror que sentían ambos por el trueno. Pero bueno, en cualquier caso, si los hombres empezaron a hablar imitando el trueno, ¿no? Esto nos da por pensar un poco a lo que os apuntaba antes, ¿no? Es decir, que Humberto Eco incluso habla de que hay una especie de reconstrucción de todo el universo que hace Joyce, logra casi hacer un universo joyceano, hace una reconstrucción con palabras de todo el universo, de manera que el terror a lo real del trueno se tramita o se rebaja, ¿verdad?, mediante el lenguaje. Con todo eso que os he leído, y eso da paso a la recreación de un universo joyceano mediante la reconstrucción a través del lenguaje. Es decir, que pasas de lo real, de lo más horroroso, lo transformas en lenguaje y con ese lenguaje vas construyendo un universo más habitable. O sea que Joyce no escribía por oficio, no era un tío que se entretenía y pasaba. Escribía, en cierta medida, si me lo permitís decir así, por necesidad. Es decir, que o escribía o se... ¿Qué hubiera sido de él si no hubiera escrito? Podemos preguntarnos también como clínicos que somos, ¿no? ¿Qué hubiera sido de este hombre si no hubiera escrito? Porque escribir no era solo poner blanco sobre negro, poner negro sobre blanco, sino apaciguar esa dimensión mortífera, hiriente, etcétera, etcétera, del lenguaje. Otra cosa más también con respecto a esto que estamos hablando de Joyce. La escritura y la narración es una forma de mostrar algo, pero es una forma también de ocultarlo. Quiero que recordéis con esto que estoy hablando ahora, la cantidad de horas que le hemos dedicado a las clases para las que nos hemos dejado llevar de la mano por Udo Loll, un psiquiatra alemán que tiene toda una obra dedicada a Joyce en el patriarcado, se llama así, se podría traducir así, y que habla de la cuestión del incesto de Joyce con Lucia. Bueno, no sabemos, en fin, es toda una hipótesis que él desarrolla con tal, pero en ese sentido, la escritura, ¿verdad?, al mismo tiempo que muestra, oculta algo, ¿no? Ese es el punto de toda la polémica, un poco sotto voce, en sordina o subrepticia que hay alrededor de Finnegan's Wake y de su vinculación con el incesto. Porque no es algo que diga únicamente LOL. Si leéis a Brenda Maddox, también dice, bueno, esto parece que es toda una especie de palabrería para ocultar algo tan simple como un incesto, ¿no? Es decir, que en cierta medida la escritura también le ha podido permitir a él, la escritura en este caso de Finnegan's Wake, ¿no?, decir algo indecible, ¿no? Y que de esa manera es como Joyce echa mano de una serie de estilos o de variantes expresivas muy distintas al estilo clásico, sujeto, verbo y predicado. Hay cosas que no se pueden decir así. Hay que decirlas un poco, como dice Maddox a veces, pero qué forma tan compleja de expresar algo que a lo mejor en realidad es muy simple, ¿no? Cada capítulo de Ulises, como sabéis, y ya lo hemos hablado, está escrito en un estilo literario distinto. Claro, con respecto a Finnegan's Wake, pues el estilo completamente rompedor es aún más acusado, ¿no? Y con respecto a esto, en la conversación, en otra de las conversaciones que tiene en el libro que publicó Arthur Power, que es un libro que trata sobre todo de literatura, de los autores rusos, los escritores franceses y qué pensaba Joyce de ellos, ¿no? Dice lo siguiente, comenta este autor, ¿no?
A ver si encuentro por aquí. En eso consiste la obra en marcha, la obra en work in progress. Lo que importa, sin embargo, no es lo que uno escribe, dice Joyce. Lo que importa, sin embargo, no es lo que uno escribe, sino cómo escribe. A mi entender, el escritor moderno debe ser ante todo un aventurero y estar dispuesto a correr cualquier riesgo y a fracasar en su empeño si hace falta. Dicho de otro modo, debemos escribir peligrosamente. Todo tiende a transformarse hoy día y la literatura actual solo será valiosa si acierta a reflejar esta inestabilidad. Es decir, que, bueno, él usa todo, es un conocedor, es un estudioso de las variantes expresivas, de los estilos literarios, pero también quizás movido, esto es una suposición hipotética incluso, precisamente para ver cómo es capaz de poder decir algo indecible, echando mano también de las figuras, de los estilos, etcétera. Bueno, eso no lo sabremos, ahí quedará. Por lo menos con la literatura que se ha publicado hasta ahora, nos quedamos en una suposición, ¿no? Bueno, yo creo que después de todos estos comentarios más o menos breves, queda bastante claro que el estilo de Joyce, al que se ha juzgado de esquizoide, y bueno, incluso alguno dice de esquizofrénico, es un estilo esquizofrénico, pues ahí tienes a Nancy Andreasen, ¿no? O el propio Jung, ¿no? En realidad vamos a quitar esos palabras de en medio y en realidad vamos a considerar un trabajo minucioso con el lenguaje, una creación literaria que culminó con la polifonía de Finnegan's Wake, ¿no? Con la polifonía, porque Finnegan's Wake no es una obra para ser leída, más bien es una obra para ser escuchada por los sonidos, pero es difícil seguir el argumento, ¿no? Bueno, y esto es diferente, este trabajo que hay minucioso con el lenguaje, con la creación, es muy, muy diferente, creo yo, vamos, yo creo que todos estaremos de acuerdo, muy diferente del estilo saltígrado, disgregado, incoherente, del estilo plagado de alteraciones del lenguaje, incluso la glosolalia, o, por supuesto los neologismos, que son más propios de la esquizofrenia como tal, ¿no? El trabajo, una cosa es el trabajo de desmembrar, de desorganizar, de deconstruir el lenguaje, y otra cosa es el lenguaje propiamente esquizofrénico, que está el lenguaje desmigado del esquizofrénico, ¿no? Muy bien. Punto 4. Lucia la errante. Yo diría, para sintetizar lo la he presentado ahora en esta última contribución a el estudio de su historia clínica, de ella, la he presentado, la he titulado así, más que la clarividente, como dice, que también lo haré después, la errante, ¿no? Porque fijaros cómo nos ha llamado la atención toda la errancia, siempre de un lado para otro. Vivió en media docena de ciudades, 5 países o más, asistió a una docena de colegios, la cambiaron de casa cada poco, chapurreaba 4 lenguas, el inglés, el italiano, triestino, el alemán y el francés. Durmió, eso sí, esto es una de las cosas más constantes, en la habitación de los padres hasta los 15 o 16 años. Y cuando se enfermó, pasó de la casa de salud, de la Maison de Santé, de la primera que visitó, fue saltando de una casa de salud o de manicomio o de hospital de uno a otro, hasta que en 1951, o sea, todo es movimiento, no hay nada estático, hasta que en 1951 llegó a San Andrés, donde por fin vivió 31 años, como os explicaba el día pasado, en lo que se podría considerar su primer hogar, es decir, allí, sola, sin familia y dedicada a la locura. En ese sentido, se puede decir que Lucia fue una errante.
Y errante en castellano quiere decir la que anda vagando de una parte a otra, o la que divaga, o la que no acaba de acertar con algo concreto, ¿no? Bueno, y ya os decía, el hogar suyo donde más vivió fue en un hospital psiquiátrico en Northampton, en Reino Unido, donde vivió 31 años. Y el lugar probablemente más continuo que tuvo fue la habitación de los padres. Todo lo demás fue errancia, movimiento. Lucia también habitó un cuerpo paradójico, ¿no? Eh, Arthur Power, que no habla de ella, solamente la menciona una vez y dice, Lucia, dice, con su aire sombrío y su mirada oblicua, ¿no? Bueno, quedaros un poco con esta imagen, su aire sombrío y su mirada oblicua, que él había conocido justamente cuando debutó como bailar, cuando se presentó al concurso de Bal Bullier. Es la única de las pocas veces que la vio, probablemente, pero la recuerda así, su aire sombrío y su mirada oblicua, ¿no? Bueno, Lucia, digo que habitaba un cuerpo paradójico, ¿no? Estrábica, acomplejada, la niña de sus ojos, de su padre. Aquí tenéis este librito, que no sé si lo veis, la niña de sus ojos. Hay muchísimas referencias siempre a esto, a la cuestión de la mirada de Joyce, ¿no? Siempre mirada, grácil bailarina. Ella pulió y quiso dominar sus movimientos del cuerpo, darles un ritmo y darles un color, vestir como un delfín, pero también, pero también descuidó mucho el cuerpo, lo abandonó. Y cuando fue mayor, su rostro, probablemente por los tratamientos o algún tipo de problema hormonal, favorecido probablemente también por los medicamentos, se le llenó de vello. Cogió muchísimos kilos, muchos kilos más, pero todos la veían gorda, menos ella. Ella no se veía gorda. Una cosa curiosa, ¿no? Pero esa es la misma Lucia que años antes se pasaba los días bailando, ¿verdad? Y algo que anota uno de los biógrafos de Beckett, dice, Beckett no soportaba que esta chica cuando salieran a comer con ella se marchara al baño a vomitar, ¿no? Es decir, que por una parte le preocupaba, forzaba el cuerpo para vomitar, después se descuidaba completamente, etcétera. Los últimos años, naturalmente, su cuerpo no era el de una bailarina. Y cuando tenía que desplazarse, se hacía desplazar incluso en silla de ruedas. No, ella no se quería mover, ¿no? Pero sí, durante los últimos años de su vida, Lucia insistió, esto es muy importante, quedaros con ello, insistió y dejó muy claro que cuando muriera, que no quemaran de ninguna manera su cuerpo, sino que la enterraran. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué, pero como he leído mucho sobre este asunto a esta mujer, pues yo creo que quizás porque los muertos enterrados estaban algo más vivos de lo que parecía o de lo que le parece a la gente, como le sucedía a su padre, que estaba enterrado pero estaba más vivo de lo que parecía. Su padre enterrado que siempre la observaba, aunque estuviera muerto o bajo tierra, o como aquellos otros, ¿no?, conocidos de otros tiempos, ¿no?, que ya estaban muertos y a quienes seguía escribiendo como si estuvieran por allí, porque para ella, según parece, los muertos estaban algo vivos o quizás los vivos estaban algo muertos. Tiene una relación con esto de no es caprichoso, yo no que ella insistiera tanto que por favor que no la incinerasen, sino que la enterrasen. Y esto unido a que escribía cartas a gente que ya estaba muerta y el asunto después de la relación con su padre, cuando le anuncian que estaba muerto, dice, dile a ese idiota
que salga ya de debajo de tierra y debajo de la tierra y deje de observarme, ¿no? Esto es lo que es de lo que quería hablaros ahora, ¿no? Por otra parte, Lucía, la luz, los ojos del padre, la mirada siempre presente del padre, siempre observada por el padre, la niña de sus ojos, como la frase de Finnegan's Wake, ¿no? Ah, en 1941, con motivo de la muerte de Joyce, Nino Frank, de que ya os hablé, visitó el hospital donde ella estaba ingresada, pues, supongo que era en esa época el hospital de Ivry, y fue a comunicar que Joyce el manicomio que estaba dirigido por François Aquil-Delmas, ¿no? Y le comunicó personalmente eso, que su padre había muerto. Y para sorpresa de este hombre, que era un amigo de la familia, Lucia Joyce le espetó. ¿Qué hace ese idiota bajo tierra? ¿Cuándo piensa salir? Está vigilándonos todo el día. Bueno, estas palabras que yo he usado y quizás he aprovechado, puede que más de la cuenta, ¿no? Estas palabras de apariencia intempestiva contienen, a mi modo de ver, una clave importantísima que muestra la relación de Joyce y de Lucia, una relación que está mediatizada por la mirada del padre, omnipotente mirada, ¿no? Y que en el caso de la hija el padre mira demasiado, mira de determinada manera, ¿no? Y en el caso de la hija eso se insinúa como una especie de borbotón de delirio de observación, ¿no? Bueno, quizás sea forzar las cosas, pero a mí se me ocurre esto y he tratado de completarlo con otro tipo de informaciones que no me descuadran esta hipótesis, ¿no? Otro asunto más de Lucia. Lucia nació a la locura pues poco a poco, pues como todos, ¿no? Aunque siempre, aunque uno, digamos, vaya dando traspié hasta caer, siempre hay un momento en el que la locura se cruza, el loco cruza el Rubicón. Y a partir de ahí ya es otro momento, ¿no? Y eso sucedió posiblemente, como os he tratado de argumentar, cuando se enteró de que sus padres no estaban casados, es decir, cuando se enteró de buenas a primeras, de repente, ¿no? De que ella y su hermano eran ilegítimos, en fin, cuando su madre la llamó bastarda y se produjo todo aquel incidente, ¿no? En ese momento sufrió una conmoción de rompe y rasga, ¿no? De una conmoción muy importante, ¿no? De esas que de pronto desconfiguran la realidad y la vuelven a configurar de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que es ahí donde hay que situar, si hay un desencadenante, que es muy difícil de precisar, pero si hay alguno, yo creo que hay que situarlo ahí, ¿no? Porque las personas que la conocieron, como os decía el día pasado, dijeron, esa chica no se recuperó ya de ese shock, ¿no? Otro asunto más, Nora, la madre. Por algún motivo, esta mujer, Nora Barnacle, no especial rivalidad con su hija, ¿no? Ambos tuvieron una relación muy tensa en la medida que, y una tensión que se multiplicaba a medida que Lucía enloquecía, ¿no? Es verdad que tenían unas cosas en común, por ejemplo, como el escrito en la madre y la hija. Eh, pero a ojos de Joyce, su hija era una maravilla salvaje, era su Cassandra, su inspiración. Quién sabe cuántas cosas, ¿no? De este tipo, ¿no? Su alma, como decían, uh, su mujer inspiradora, decía Jung, ¿no? Y Nora sabía todo esto. Y esto la llevaba a sentirse en un segundo plano, ¿no? Sin embargo, Nora le resultaba a su marido, a Joyce, absolutamente necesaria. Pues, ¿por qué? Pues porque Joyce era un hombre muy limitado e incapaz de vivir por sí mismo. Era un hombre muy frágil y no sabía hacer frente
a los problemas de la vida, a los problemas cotidianos que todo el mundo resuelve más o menos sin grandes dificultades. Y probablemente, a mí me parece, ¿no? Le hubiera sido muy difícil sobrevivir sin ella, sin una mujer como esta mujer, ¿no? Fue su amante, su compañera, fue su cuidadora, su enfermera y además la madre de sus hijos, ¿no? Y para Joyce, a mi manera de ver, fue siempre un pilar fundamental en su existencia. Y, como os decía el día pasado, en algunas frases que él mismo dijo, para Joyce, Nora estaba por delante de todos. Siempre la antepuso a cualquier otra persona. Bueno, ahora el padre Jim James Joyce, el padre de Lucia, ¿no? Joyce, después de leer muchas cosas sobre él, uno siempre llega a la misma conclusión. Nunca supo qué hacer con ella. Y menos aún cuando las cosas se complicaban, ¿no? En realidad, Joyce nunca supo cómo salir de un apuro por sí mismo sin echar mano de alguien que le auxiliara, ¿no? Y más aún, cuando propuso una solución, la solución se convirtió, era un fiasco, una salida de pata de banco. Como cuando, por ejemplo, su hija se trastornó y él decidió que si ella se casaba, todo se solucionaría. O cuando creyó que mandándola a Londres con Miss Weaver, él podría quedarse tranquilo en casa y podía retomar la redacción de Finnegan's Wake. Y la mandó a Londres. En fin, ojos que no ven, ya se sabe, ¿no? Pero claro, el problema es que siempre necesitaba la ayuda de un otro. Nora, su hermano Stanislaus, su hermana Eileen, Harry Weaver, los León, los Jolas, las enfermeras, los médicos, los psicoanalistas de pago, etcétera, etcétera. Siempre alguien. Más allá de mirarla y de ver incluso a través de sus ojos, porque Lucia era clarividente, ya lo hemos dicho 40 veces, nunca supo cómo aportarle un gramo de cordura, una orientación para no extraviarse más en este mundo, para detener su errancia. Da la impresión de que había algo en él mismo que no podía, que algo faltaba también en él mismo y por tanto que no podía darlo, algo que no tenía, ¿no? Estos son impresiones u opiniones mías, ¿no? Otro punto más. La locura de Lucia, hasta donde sabemos, es una locura más comportamental y desorganizada que delirante y alucinatoria. Digo todo esto a sabiendas de que sabemos muy poco y que a lo mejor algún día nos encontramos con el expediente médico de alguna de las clínicas de Maillard o del MAS y nos dicen que tenía automatismo mental. No parece por el cuadro tan comportamental, tan desorganizado que tenía. Pero bueno, en ella, hasta donde sabemos, porque sí sabemos que fue diagnosticada, predominaba el aspecto más hebefrénico de la psicosis, es decir, de la esquizofrenia, ¿no? Uno de los médicos que la trató y que la estudió, Henri Codet, la diagnosticó de demencia precoz. O sea, una esquizofrenia muy hebefrénica, ¿no? Y echó mano, cuando la describió, el día pasado os daba las características que él consideraba, de la descripción que hace Philippe Chaslon de la hebefrenia, ¿no? Por cierto, luego lo voy a leer. Y entonces saca a colación Codet el término discordancia. ¿Qué dice Chaslon en el libro de la semiología, Elementos de semiología y clínica mental sobre la hebefrenia? Ocupa una parte poco importante, poco relevante, porque es un libro de semiología y al final tiene todo un apartado amplísimo sobre las locuras discordantes y otro tipo de patologías, ¿no? Chaslon piensa de la hebefrenia, la describe de la siguiente manera. Dice, en el periodo de inicio, de comienzo, dice, pereza, indiferencia, lentitud en el trabajo, oposición, cóleras, tristeza, en una palabra, cambio del carácter. A veces, excitación sin motivo, fugas, tics, risas, muecas, actitudes extrañas pasajeras, infantilismo.
Ideas delirantes vagas. Habría que añadir ahí si las hubiera. Terrores nocturnos y diurnos sin motivo. Onanismo, quejas acerca de la salud. Y en el periodo de estado ya un poco más avanzado, pues todos estos fenómenos cogen más cuerpo y más preponderancia. Es decir, que de lo que estamos hablando no es de la esquizofrenia bloileriana, ni menos aún de la esquizofrenia schneideriana. Es decir, la esquizofrenia del robo, la divulgación del pensamiento, es decir, la esquizofrenia de los telépatas, etc., ¿no? De los que no tienen secretos, de los que a los que les entran en la cabeza, les ponen cosas o les quitan cosas, ¿no? No es la de la divulgación del pensamiento, ¿no? O sea, que no es una esquizofrenia delirante y alucinatoria, ¿no? Es otro tipo de esquizofrenia. Y si hay delirios y alucinaciones, probablemente sean de muy bajo perfil y muy polimorfos y muy cambiantes, ¿no? O poco estructurados, si se quiere, ¿no? Sin embargo, en Lucia hay un componente, como os decía antes, un componente algo paranoide, ¿no? Y ese componente paranoide es el que yo entiendo que está en la cuestión de del posible delirio de observación o rudimento de delirio de observación, ¿no? Ella siempre es siempre mirada, ¿no? Pues si leéis el seminario de Lacan, yo no sé si es en el seminario de la angustia, ya no me acuerdo, él hace un comentario, no recuerdo cuál es, sobre la paciente de Jean Bourbon, que se llama ella, en traducción castellano, lo dice en italiano, ella es siempre vista, ¿no? Es una paciente que también está con esta cosa de la observación, ¿no? Bueno, a mi manera de ver, la locura de Lucia es esquizofrénica, hebefrénica, para ser más preciso. La de Joyce es una psicosis latente, no lo digo yo, lo dice Carl Jung, y ambas, a mi manera de ver, se conectan por la mirada. O lo que más las conecta es la cuestión de la mirada, ¿no? Lo que pone en juego, pues, el ámbito del deseo, como hemos visto, y el ámbito del goce, y se pone en juego también en las experiencias de dos tipos, ¿no? La primera, el delirio, la dimensión paranoide de una especie de delirio muy reducido de observación. Esa dimensión paranoide. El otro me mira, ¿no? Siempre me mira, ¿no? Y la segunda cuestión, la cuestión de la clarividencia. Es decir, que toda esta cuestión de la mirada se manifiesta en la experiencia de la clarividencia, de la que luego hablaré, ¿no? Por una parte en el delirio de observación, el otro me mira, por otra parte en la clarividencia, yo veo lo que va a suceder. Yo lo he ido cuadrando de esta manera, ¿eh? No tiene mucho que ver con el punto de vista de Lacan, ni de otros que no conozco más puntos de vista, pero bueno, lo he ido cuadrando como a mí me daba a entender un poco el análisis de los textos, ¿no? Lo que íbamos aprendiendo. Como señalé al inicio, la conexión de las locuras y de los tormentos de Joyce y Lucia fue señalada por primera vez por el propio Joyce, más tarde por Jung, después por Lacan y por otros autores más biologicistas, ¿no? Esa conexión para los autores más de la casquería del cerebro, lo único que quiere decir es que la esquizofrenia es genética. Nancy Andreasen lo dice, bueno, la hija era loca y dice, él era un esquizoide y ella era una esquizofrénica. Eso es genética. Bueno, pues ya está, ya no tenemos más que decir. Bueno, y ahora vamos al punto que yo quería desarrollar finalmente de la clarividencia. A ver si lo puedo acabar en un cuarto de hora, ¿no? De esta relación de Joyce y Lucia destaca precisamente todo lo que atañe a la visión y a la mirada, que es el eje en torno al cual gira la clarividencia que Joyce atribuye a su hija y el delirio de observación que ella probablemente experimentó. De alguna manera, el cegato Joyce ve a través de los ojos de su hija. De alguna manera también, los ojos medio ciegos del padre no dejan de mirar permanentemente a la hija, aun cuando yazca en la sepultura, ¿no? Otro punto más.
con respecto a la clarividencia. Es necesario, yo creo, Lacan habla de telepatía, pero desde el punto de vista de la psicopatología, la clarividencia y la telepatía son cosas distintas, ¿no? Telépata, quedaros con el esquizofrénico snyderiano, ¿no? Del tío que le entran en la cabeza, le divulgan los pensamientos o le meten pensamientos, ¿no? Puede ser un telépata emisor o un telépata receptor, etc., ¿no? Pero la clarividencia es, desde el punto de vista de la psicopatología, no tiene que ver con esto. En materia de la percepción extrasensorial, tradicionalmente se han descrito dos tipos de fenómenos. Psicopatología, que es el terreno nuestro, es el seminario es de eso, ¿no? Tradicionalmente se han escrito dos tipos de fenómenos que están emparentados, pero que son diferentes. La telepatía por un lado y la clarividencia por otro, ¿no? La telepatía nombra la hipotética capacidad de transferir pensamientos o sentimientos de una persona a otra, por lo general de forma mental y sin la intervención de los sentidos, es decir, por medios extrasensoriales. Un telépata en ese sentido de emisor es alguien que emite, ¿verdad? Transfiere pensamientos a otras, o sentimientos a otras personas, ¿no? Pero la cosa de la clarividencia es distinta, ¿no? Define un poco la experiencia para algunas personas o el hipotético don de percibir y conocer objetos o de adivinar acontecimientos futuros sin el auxilio de medios técnicos de ningún tipo. Para algunos eso es una convicción, es una experiencia rotunda y para otros es una suposición que se deshace un poco a medida que se contrasta con algún argumento, ¿no? Otra cosa más, ¿no? La clarividencia se asocia habitualmente a una extraordinaria capacidad de adivinación, de percepción o de indagación, donde las referencias a los ojos, la mirada y la luz suelen estar presentes. Por ejemplo, de Lucia se podría decir o aplicarle aquellas palabras de Stefan Zweig dedicadas a Nietzsche. Dice Zweig, hace ya tiempo que el alma le arde y le llamea por un exceso de luz. A menudo él mismo se asusta en su clarividencia de ese exceso de luz que le llega de arriba y de la salvaje alegría que hay en su alma. Fijaros aquí cómo he sacado esta frase de Zweig, donde pone en juego la cosa de la luz, Lucia, la posibilidad de ver la luminosidad, la inteligencia, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno, hay muchas más referencias que no quiero. Otro punto más. Como el propio Joyce y su comentarista, Carl Jung, también Lacan, lo señala esta conexión entre el padre y la hija, ¿no? ¿Cómo lo hace? Vamos a centrarnos un poquito en esto, ¿no? ¿Cómo lo hace Lacan? Dice Lacan que Joyce le atribuye a Lucia, estoy citando al literal, algo que está en la prolongación de lo que por el momento llamaré su propio síntoma. Leéis el seminario en la página 94. Claro, perfecto. En ese momento que Lacan dice estas palabras, tiene un recuerdo muy vivo del paciente al que acababa de entrevistar unos días antes en el hospital psiquiátrico, el señor Primont, cuya entrevista está transcrita, la transcribió Vicente Palomera y la publicó, la tradujo, perdón, la tradujo, la publicó en la revista Freud. Es una entrevista muy interesante que Lacan dialoga o entrevista a un esquizofrénico, a Monsieur Primont. Entonces Lacan indica a continuación que ese síntoma al que se refiere, algo se prolonga del síntoma de Joyce, de su propio síntoma en la hija, el síntoma al que él se refiere es la experiencia, dice Lacan, de la imposición de palabras. Es decir, como que a Joyce, no como que a Joyce las palabras se le imponían, ¿no? Bueno, entonces dice Lacan, lo cito textualmente, no puede decirse que a Joyce no
se le impusiera algo con respecto a la palabra. Fijaros que Lacan o sea, lo formula de esta manera, claro, porque sería muy difícil decir que Joyce estaba aplastado por la imposición de palabras, ¿no? Pero dice, no podía decirse que a Joyce no se le impusiera. Bueno, una forma de sugerir algo que es muy complicado, ¿verdad? Porque él no conoció, quizás lo vio alguna vez en París, pero no lo estudió nunca como persona, ¿no? Como analista, ¿no? Otro punto más. Desde este punto de vista del que estoy hablando, ¿no? La prolongación del síntoma de las palabras impuestas del padre favorecería, ¿qué favorecería? Según la hipótesis de Lacan, la prolongación del síntoma de las palabras impuestas favorecería en la hija, ¿qué favorecería? La telepatía, que es lo que Lacan dice que tiene Lucia, telepatía. Entonces hay que tener en cuenta que Lacan no habla de clarividencia, sino de telepatía. Voy a leeros lo que dice Lacan. Hoy me impulsa a hablaros de Lucia justamente lo siguiente, a saber que Joyce solo decía que ella era telépata, ¿no? En este aspecto, ¿verdad? Lacan no concuerda con Joyce, para quien su hija no era telépata, era clarividente, es que nunca se le ocurrió pensar que fuera telépata, porque veía cosas que otros no veían ni veía cosas del futuro. Y es el término esencial que entronca, a mi manera de ver, ¿no? Con el nombre de pila de la hija, Lucia, y que se articula con la propia enfermedad de los ojos suya y con su propia manera gozosa de mirar, ¿no? Es que ahí está todo trabajo, en esta cuestión de la clarividencia. A mí no me cuadra lo de la telepatía. Por eso he ido por otro lado, ¿no? Claro, y uno se pregunta, pero ¿cómo es que Lacan? Porque todos los, cuando lees a los autores que siguen, todo el mundo dice lo de la telepatía. Y van a Lacan, raca, 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 y es como una especie de cita del tal, 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 tal. Me preguntaba yo, ¿cómo es, por qué Lacan habla de telepatía y no de clarividencia, ¿no? Bueno, pues porque en realidad, desde el punto de vista de Joyce, es un error. Pues su hija era Cassandra, era la telépata, la vidente, etcétera, ¿no? Pues si tratamos de explicar esto, yo me lo puedo explicar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, que no estuviera muy informado, porque la literatura de entonces no se disponía de todas las biografías que disponemos hoy, aunque probablemente Lacan ya tuviera noticias del libro de Hellman, de la biografía de Joyce, donde es verdad que se habla de la telepatía de Lucia, es verdad que a pie de página, es decir, que hay que leerlo con mucho detenimiento, ¿no? Y en varias ocasiones, ¿no? Bueno, pues quizás no, o quizás se había dejado llevar más bien por la entrevista con el señor Primó, que vio esta imposición de palabras que se transformaba en la telepatía, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Entonces, he estado releyendo, ¿no? ¿Por qué dice telépata y no dice clarividente? Porque esta es la opinión de todo el mundo que después lee a Lacan y van todos al mundo a la cosa de la telepatía. Pero claro que al que se le puede hacer una objeción, porque si en realidad Lucia hubiera sido una esquizofrénica con automatismo mental, estaría fenomenal la hipótesis de que ella era telépata, porque la prolongación hubiera sido que la imposición de palabras en el propio Joyce se hubiera prolongado en la hija en un automatismo mental, es decir, en las voces alucinatorias. Pero no tenemos noticia de que Lucia fuera una alucinada, o para decirlo con los términos nuestros, una xenópata, sino más bien que era una hebefrénica, que es un poco distinto. Bueno, en fin, leo un fragmento de Lacan, del seminario. Esta hija, Lucia, ya que dio a sus hijos nombres italianos, aún vive. Está en Inglaterra, dice esto en los años 70, Lacan. Es decir, que ya tenía alguna noticia de, probablemente se había informado con el libro de Hellman o se había hecho informar por algún Jacques Aubert, ¿no? Está en Inglaterra en una clínica psiquiátrica. Ella es lo que solemos llamar una esquizofrénica, dice Lacan. Una esquizofrénica.
Entonces, una esquizofrénica. Claro, una esquizofrénica no es una esquizofrénica cualquiera, es un tipo de esquizofrénica muy especial, ¿no? O sea que Lacan dice, ella es lo que solemos llamar una esquizofrénica. Cabe pensar que una esquizofrénica pueda, digamos, prolongarse en una telepatía, pero si es esquizofrénica, es un poco distinto, ¿no? Ah, dice Lacan un poco después, recordé esto durante mi última presentación de casos porque en el caso que yo presentaba se había agravado. Después de haber tenido la sensación, que por mi parte considero sensata, de palabras que le eran impuestas, el paciente sintió que estaba afectado por lo que él mismo llamaba telepatía. No era lo que solemos llamar con esta palabra, a saber, estar al corriente de las cosas que le suceden a los otros. Era que todo el mundo estaba al corriente de lo que él mismo se formulaba en su fuero interno. Bueno, los síntomas schneiderianos de primer rango, pensamiento leído, pensamiento divulgado, etcétera. Son lo que la caracterización schneideriana del etcétera, ¿no? Sus reflexiones más ocultas y más especialmente las reflexiones que se le presentaban al margen de las famosas palabras eran vistas o leídas por los otros, ¿no? Bueno, entonces, en estos comentarios me da la impresión a mí un poco de que Lacan habla de Lucia como esquizofrénica, es decir, y la prolongación en el caso de que fuera una esquizofrénica, para ponerle una palabra francesa a la esquizofrenia, automatismo mental de que fuera una xenópata, pues se podría prolongar el lenguaje impuesto del padre en esa esquizofrenia, en esa xenopatía alucinatoria, ¿no? En esas voces que hablan entre sí, ¿no? Pero, bueno. Pero bueno, aquí no, ni Joyce habla de xenopatía, ni Joyce habla de telepatía, sino de clarividencia. Entonces, yo he seguido la pista por otro lado y pues un poco a donde me ha llevado. Es verdad que si uno se queda solamente con, que es la conclusión final a la que quiero llegar, si uno se queda solamente con la cuestión de la era esquizofrénica, hay una novela que escribió una novelista, que es una novela, pero ella la escribe con una cierta pretensión de biografía, que se llama, se lo tengo, Sofía Buzzali, o Buzzali, que es la hija de James Joyce, ¿no? Esta novela se recrea principalmente, no os la recomiendo, no os la recomiendo. Hay novelas mucho mejores sobre Lucia Joyce. Y esta novela no entro en su calidad literaria, que yo no soy quien para juzgar esas cosas. Hay una parte de ella que está escrita, la voz del protagonista es en primera persona, es decir, que la autora, Sofía Buzzali, trata de escribir como pensaría, como ella imagina que piensa Lucia. Y yo no sería capaz de escribir como podría pensar Lucia. No podría imaginar a lo mejor las bobadas que tenía en la cabeza o las cosas excelsas, pero meteros vosotros en la cabeza de un esquizofrénico en un momento crítico donde el pensamiento se le ha desligado, son todo palabras que funcionan por asonancias, que están rotas, etc. A mí me resulta imposible. Es decir, tendrías que escribir como Joyce, que es un poco eso lo que él hace, ¿no? Pero en cambio, lo que ella escribe es sujeto, verbo y predicado, es el pensamiento racional de cualquiera. Entonces, ahí ya se descuadra completamente. Entonces, por eso no os la recomiendo, porque como literatura está bien, reconstruye un poco lo que ella pudo hacer ahí, y la idea es una novela también muy influida un poco por la última corriente de opinión creada por Carol Schloss, en cuanto a que la pobre Lucia era una pobre chica de una época de patriarcado, la familia patriarcal, y el padre, digamos, con ese amor al padre, pero que no la acabó de ir a rescatar. Entonces parece, es como si Lucia lo que tuviera en la cabeza es que de pronto Joy reapareciera por ahí, saliera de donde saliera y la hubiera rescatado de no de su locura, sino de su patos, no, de su locura, si queréis, la hubiera sacado de los manicomios, la hubiera llevado con él porque ella era una gran creadora, una artista. Bueno,
las mismas cosas un poco que defiende Carol Schloss y que hablan más autobiográficamente del que ve eso así, el fantasma de la mujer rescatada por el padre, que no de probablemente lo que le pasó a Lucia. Pero bueno, la podéis leer, ¿verdad? Porque yo la he leído con mucho gusto y no me ha costado leerla, pero no nos serviría para hacer una historia clínica. Eso es lo único que quiero decir. ¿Vale? Y en este caso me venía al pelo esto porque ella también coge la palabra esquizofrenia y claro, se meterá en Google y se pone esquizofrenia, oye en voces, tal, y dirá, bueno, pues, bueno, pero no, es que es hebefrenia, es otra cosa. Y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O tiene este matiz de la esquizofrenia más hebefrenia. Entonces, Sergio Laya, que escribió un libro estupendo sobre Joyce y sobre la locura de Joyce, que lo publicamos en la OT, lo publicó Chus Gómez y Pepe Eiras en la colección de la otra psiquiatría hace muchos años. Apenas un poco la traducción que no está muy bien hecha. Pero es un libro muy rico, ¿no? Y Sergio Laya sigue la pista, es un hombre culto, es un académico, psicoanalista, y va leyendo toda la literatura que hay sobre lo que él sabía. Yo creo que el libro de Schloss no había salido todavía, pero va siguiendo todas las pistas y llega al punto. Lacan dice que Lucia era telépata, dice, y Joyce decía que era clarividente. Y a partir de ahí ya dice, mira, plego lo que diga Lacan y sigo adelante. Y lo dejó ahí, ¿no? Pero es el único que lo lleva y bien informado hasta ese punto, ¿no? Entonces yo creo que puede haber otra reconstrucción más clara. Ya termino con esto, que es un poco lo que hemos tratado de ir haciendo. Yo os recomiendo que leáis el libro de Sergio Laya, sí, sí, sí. Y yo creo que tenemos que hacer un tipo de lectura un poco más acorde, ¿no? Con Lucia, la luz, el padre, los hombres que aparecen, Leopold Bloom en Ulises, cómo mira a las adolescentes. Todas estas cosas de las que hemos ido hablando poco a poco, ¿no? Uh, la, el decaimiento, la ceguera progresiva de Joyce y el ascenso progresivo y en paralelo de la clarividencia de Lucia. Las frases de siempre mirando este tío, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto nos da una idea un poco de que quizás esa conexión estaba más por el lado de la mirada, estaba más por el lado de la mirada y por tanto podemos ver un poco esa polaridad entre ese borbotón de delirio de observación, bueno, es una hipótesis, no va más allá, y también la cuestión de la clarividencia, de que en el fondo ella, su padre la miraba y su padre veía incluso a través de sus ojos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería deciros. A partir de estas dos líneas de investigación, no se sigue la cuestión de la telepatía, ver a dónde nos lleva y las palabras impuestas, o se sigue la de la clarividencia y el delirio de observación, o se da el privilegio a las palabras impuestas, o se da privilegio a la mirada y a la relación con la ceguera, es decir, a la niña de sus ojos, ¿no? Que es esta fórmula que aparece en Finnegan's Wake, ¿no? Escrito Dotter en sueco, ¿no? Bueno, para despedir el seminario y dejaros ya tranquilos con todo este asunto, yo creo que sea cual sea la interpretación, en fin, las interpretaciones que nosotros hacemos tienen que tener siempre un fundamento clínico. Los fundamentos clínicos son fundamentos de palpar, ¿no? de experiencia, digamos un poco al grano, como nos hemos preguntado antes. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Pues porque a Joyce en ese momento le pasó tal cosa. Es decir, es un tipo de lectura muy clínica, no tanto lo que nos cuadra más con la teoría o lo que especulamos a partir de no sé qué teorías, ¿no? Es tomar el pulso continuamente para ver cómo, digamos, un paciente se recupera o empeora, ¿no? Entonces, sea cual sea la interpretación más correcta, la que sea, ¿no? Yo creo que no hay locura sin horror, ¿no? Y que, de hecho,
poner rumbo a la locura, que es como hemos titulado estas últimas clases, es una solución mala, pero es una solución mucho mejor que el horror inicial del que se trata de escapar, ¿no? Creo que todo esto es la enseñanza, no solo de Lucia y de Joyce, no solo también de ellos, sino de todos los otros protagonistas que hemos sacado a relucir en este seminario, el doctor Paul Schreber, Marguerite May, Ernest Wagner, etc. Y estos finalmente, ¿no? Joyce y Lucia. Bueno, con esto damos por concluido el seminario. No sé si tengo tiempo de deciros que el próximo seminario se va a llamar 10 reglas clínicas para principiantes. Y ya tengo aquí incluso las 10 reglas clínicas, que no os voy a decir cuáles son. Pero 10 reglas clínicas para principiantes. Es un seminario que está pensado para los que se incorporan ahora, cuando empiece la rotación, los nuevos residentes, y que nos va a venir bien un poco a todos recordar cuáles son los fundamentos mismos y más sencillos de la clínica. Lo que cuesta más de adquirir, porque es lo más elemental, y cuesta mucho adquirirlo, ¿vale? Voy a tratar de explicaros un poquito eso. Si queréis hacer alguna pregunta, comentar algo, estáis a tiempo aún. ¿Cuándo empieza el próximo seminario? Pues si me da tiempo, el próximo miércoles. Sí, Qué sí, bueno. no. Sí, Continúa, porque, qué bueno, qué bueno. sí, continúa, pero continúa otro seminario y con otros Sí. temas. Creo que voy a empezar a hablar, voy a ordenar de otra manera las reglas clínicas y creo que voy a empezar con el criterio clínico. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, este seminario del Servicio de Psiquiatría, de Salud Mental, es para residentes, entonces ellos tienen que conocer muy bien, digamos, el criterio clínico porque tienen que echar mano de distintos repertorios de actuación, etcétera, etcétera. Y yo creo que voy a comenzar por ahí. Pero el miércoles ya. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa más? Si os ha parecido algo interesante o sugerente o queréis preguntar algo y si no, pues nos vamos a comer y a descansar. Muy interesante, José María. Sí, muchas gracias, Sí. Jolut. Muchas gracias. He leído mucho, la verdad, ¿eh? He leído mucho desde hace años, cuando estábamos en el Villacián con el seminario que ya empecé dando entonces y que lo he continuado ahora. Y la verdad es que como se va publicando nueva literatura, mucha literatura sobre esto, pero bueno, estamos, digamos, navegando un poco sobre arenas movedizas porque nos faltan. Si un día se pudieran abrir las carpetas que hay en Northampton, en el hospital, y ver si hay en la historia clínica alguna anotación interesante, todo esto se reorientaría a partir de eso. Pero de momento, bueno, pues nosotros creo que es una buena pista tratar de articular la relación del padre con la hija y ver si esa conexión nos da un índice de la locura particular de uno y de la otra. De uno no sabemos si era psicótico o no. Yo por lo menos no lo sé. A mí me parece que estaba bastante zumbado, ¿eh? Por todo lo que he leído y por todo lo que hemos ido hablando. Era un celoso de una patología inmensa, atenuada por el alcohol, aumentada también por el alcohol, muy melancólicoide, muy paranoide, en fin, un tío muy difícil y sobre todo el tipo de funcionamiento social es muy de un tío que no, por sí solo, si lo dejas, no sabe salir de un charco. O sea que, pero bueno, yo no le podría diagnosticar, ¿no? Todas las cosas de las que echa mano Lacan, las epifanías, lo de la relación que tiene con el cuerpo a partir de la paliza, pues son cosas, pues, hombre, una cosa es una revelación y otra cosa es una epifanía. Y más en un artista que Joyce, hay un libro de Ellman que recoge las epifanías de Joyce. Joyce lo usaba como una técnica literaria, anotaba ese tipo de cosas extrañas que veía, ¿no? Para tener material para sus libros, ¿no? Bueno, una cosa es una revelación, que de pronto alguien entra en un sitio y alguien le habla y le dice algo.
el saber se presenta de una forma más allá de la razón, por una revelación especial, es una cosa, ¿no? Una epifanía, bueno, bueno. En fin, yo ese tipo de cuestiones es que no hay manera de ver. Entonces, cuando yo me puse a estudiar este asunto, digo, pero es que el problema es que Joyce se tomaba demasiado en serio todo este asunto de la clarividencia de su hija. A ver si no va a ser esto un signo de que estaba un poco más perjudicado de la cuenta, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Sí podemos hablar un poco de la conexión de ambas locuras, no decir que Jung sí lo dijo, pues lo conoció, pero, a ver, yo creo que no hay que animarse a hacer diagnósticos a troche y moche. Entonces, bueno, yo me reservo en ese sentido. Sí que se puede ver ese otro tipo de conexión. Está por una parte lo de la telepatía, perfecto, y por otra parte lo de la clarividencia, que creo que tiene a la luz de lo que conocemos, también tiene una cierta sustancia. Bueno, y es por ahí por donde he ido. Así que muchas gracias. Hasta el miércoles próximo, ¿vale? Hasta el miércoles, gracias. Muchas Adiós, gracias. chao, chao.